Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar Radio Nuestra América en los Estados Unidos y les doy la más cordial bienvenida al programa Nuestra Entrevista, un programa donde entrevistamos a personalidades de Hispanoamérica en todos los campos políticos, el entretenimiento, el arte, la literatura, la educación y entre muchas otras cosas más. Si usted desea que algún día nuestra radio lo entreviste a través de mi conducto, puede escribir a nuestra.america@hotmail.com. En esta ocasión tengo a un escritor español que tiene un libro que se llama Nootka o Nutka, una guerra olvidada. Le doy la más cordial bienvenida a Enrique Argente Vidal. Esta es la segunda o tercera ocasión que nos encontramos en una entrevista, pero la anterior fue en una expo literaria donde habló sobre este libro en particular. Y a mí todavía me quedaron, no dudas, pero me quedó mucha inquietud de saber más sobre el libro. Enrique, bienvenido a Radio Nuestra América en el programa Nuestra Entrevista. Es un placer volver a verlo. Pues muy bien, muchas gracias por la bienvenida, por la acogida. Y yo reitero un poco la fórmula que utiliza usted. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches e incluso buenas madrugadas, pues cualquier hora es buena para leer letras escritas y leídas. Y en este oblongo planeta en que habitamos, todavía mejor. Y también que todavía estamos vivos, ¿no? Con estas guerras y todos estos problemas que hay en el mundo, que ya no sabemos ni qué va a pasar mañana. Solo tenemos motivos de felicidad. Claro. ¿Cómo pronuncia Nutka o Notka su libro? Bien, pues la pronunciación es inglesa. Hoy me he tomado, para aclarar alguna cosita de estas, hoy me he tomado unas notas. Muy bien. Voy a encontrar, pues las encontraré. Sí. Entonces sería Nootka, porque es una isla en la provincia británica de Canadá, cerca del estado de Washington. Está justo en la desembocadura del río Vancouver, en la divisoria, en la pequeña bahía que se forma, o en la pequeña embocadura, en la misma divisoria entre el estado estadounidense de Washington y la Columbia y el estado de la Columbia Británica canadiense. Entonces, a ver, habíamos hablado en que cuando hay papeles por el medio nunca encuentras lo que quieres. Bien, los indios originales, o diríamos los naturales de la isla, le llamaban algo así como Nutchuca. Entonces, ellos, que además ellos se decían que eran Huachaca. Entonces, los españoles, que fueron, en teoría fueron los primeros que llegaron, aunque es un tema un poco controvertido, quién llegó primero, y dijo esto es mío, pues lo asumieron Nuca, así como tal, N-U-C-A. Pero los ingleses después lo bautizaron o lo rebautizaron como escrito Nootka, con su doble O que se pronuncia U, Nutka. Esa frase que usted dijo de que es controversial saber quién llegó primero y esto es mío, es un debate también en Latinoamérica con respecto a Cristóbal Colón, porque dicen que es el descubrimiento de América. Pues no lo descubrió, ya lo había descubierto antes miles de nativos, o sea, ya estaba ahí, ya estaba la gente ahí, ¿no? Claro, ¿no? Pero como es un tema controvertido, y además que tampoco, lo importante es que los que estaban y los que llegaron se llevaran bien. Como en unos casos se llevaron bien y en la mayoría se llevaron mal, pues ha resultado lo que ha resultado. Yo creo que tampoco es tan importante todas estas cuestiones de
nacionalismos exacerbados ni cosas de esas. Lo importante es eso, que yo lo único que pienso es que los españoles y los portugueses en gran mayoría fueron los que llevaron una nueva cultura y una nueva, diríamos también, civilización, que había gente allí y tenía su organización, y mucha, su organización y sus clases sociales y sus jefes y tal, pues indudablemente es así, porque cuando hay un grupo de personas siempre hay alguien que se autoproclama o bien por la fuerza o bien por la asunción de los demás como líder. O sea, que las cosas son muy relativas y yo creo que todo se debe de ver desde la distancia y desde la serenidad. Quizá eso lo hagan los años, Armando, que como cuando uno ya va siendo mayor, pues va viendo las cosas con un relativismo más tranquilo. O sea, ninguna de estas cosas me hacen perder sueño. ¿En qué siglo se sitúa la historia en su libro? El siglo en que se sitúa, siglo XVIII. Siglo XVIII. Siglo XVIII, concretamente, los hechos que yo narro están entre 1774 y 1789. En 1784 dejo aparte un poco la novela en sí, y entro, como hablamos en otra ocasión anterior, que yo soy partidario de no estudiar la historia en su punto final, sino la intrahistoria que se conoce, o la pequeña historia, que son aquellas cosas, aquellos actos, aquellos gestos que provocan hechos belicosos después, que generan guerras, discusiones y diferencias. Las primeras noticias que yo he conseguido sobre este tema concreto es unas cartas del embajador español ante la corte de San Petersburgo al zar, donde le dice: cuidado que los rusos han contratado, los zares han contratado al famoso navegante Bering, de origen danés, que no era ruso, para que hiciera unas expediciones para ver qué tan lejos estaba la península de Kamchatka. En aquel momento los rusos ya controlaban más o menos Siberia y las costas americanas. Sabían que había algo al otro lado del Pacífico que no estaba tan lejano y que ellos intentaron llegar. De hecho, se organizaron tres. El primer viaje de Bering fue interesantísimo, fue muy dificultoso. Tuvieron que transportar los barcos prácticamente desmontados desde San Petersburgo hasta Kamchatka. Los construyeron y navegaron a través de lo que conocemos como Estrecho de Bering, pero que él nunca llegó ni a denominarlo así, ni a llegarlo a cruzar, porque en aquella época también es verdad, ahora que hablamos tanto del cambio climático, que se produjo un periodo que se llamó la pequeña glaciación, porque los hielos llegaron hasta la altura prácticamente, creo que no de San Francisco, sino casi de Los Ángeles, en el Océano Pacífico, y en Europa se llegó a helar el Támesis durante varios meses. Aquello se llamó el ciclo de Mauer, que es un enfriamiento que hubo general en la Tierra, con lo cual Bering se quedó en el tercero de sus viajes, se quedó bloqueado y murió bloqueado y helado como toda su tripulación. Creo que solo se salvaron un par de personas. Bien, pues
¿Y qué pretendían los rusos, Siberia? Aparte de llegar a las costas pacíficas de Norteamérica, pues comercial con pieles. Rusia era un país muy frío, Siberia era mucho más frío. Por lo visto, habían prácticamente acabado con todos los armiños y castores que habían en la península de Siberia, y necesitaban más pieles. Y llegaron a las costas a nivel del paralelo 60 grados norte o del meridiano 60 grados norte, y establecieron lo que ellos llamaban unas estaciones de peletería. Aquello en sus viajes, en los viajes que desde el virreinato de Nueva España, el actual México, mandaban los virreyes hacia el norte a explorar. El objetivo era llegar al 60 grados norte, que ya se considera el polo norte. Entonces llegaban y veían que habían allí barcos, alguna estación peletera y tal. Total que lo denunciaron. La denuncia pasó y llegó a España, y de España llegó a San Petersburgo, y en San Petersburgo el embajador español consiguió averiguar hasta qué nivel conocían los rusos aquello. Bien, pasan unos años y se demuestra más interés en aquellas zonas del norte heladas, y en llegar sobre todo a las costas de Norteamérica por parte de otros muchos países. Simultáneamente, por aquella época, ¿continúo como vamos o pasamos a la novela? No puedo pasar, nomás tengo una pregunta que se me viene ahorita a la mente. Ahorita nos podemos comunicar rápidamente de un lado a otro del mundo. En ese tiempo, para mandar la comunicación que saliera de ese lugar hasta Petersburgo, hubiera tomado años, ¿no? Yo diría, o meses. ¿Cómo se comunicaba? Sí. Bueno, tenían que bajar en teoría por el Pacífico, o bien regresar por la India, por las islas, San Filipinas, las Indias, tal, contornear toda África. Claro, pero ahí los ingleses, por ejemplo, que eran la potencia en expansión, a raíz de una cosa que ahora comentaremos, se encontraban con las dos grandes potencias marineras, que eran Portugal en toda la zona de Asia y la corona española en toda la parte de América. Por eso, en aquel momento, el Océano Pacífico, que además es un nombre muy mal puesto, porque no es nada pacífico, ni es ahora ni lo era entonces, se conocía como el lago español, porque allí no se movía ni una chalupa de los indígenas sin permiso de la Armada Española. Aquello dificultaba mucho, como bien comprende usted, como bien dice, las comunicaciones de Europa con la costa oeste estadounidense y americana en general. Bien. ¿El tiempo duraría qué? ¿Meses? Las expediciones eran de años. De años. Por ejemplo, la comunicación, los españoles la teníamos, la corona de Castilla la tenía muy bien resuelta desde el momento en que tenía grandes bases navales en Centro y Sudamérica. Ya digamos Acapulco, en el Virreinato de Nueva España, y después en el Virreinato de Perú. Porque al nivel de Ecuador y de Lima, por altura de aquello, había una gran base también que interceptaba todo lo que pudiese venir dando la vuelta a la Tierra de Fuego. Que además llegaban ya destrozados, hambrientos, enfermos y muy mal. Resumiendo, ¿qué pasa entonces? Que además un tal Urdaneta, un fraile, descubrió
lo que los japoneses llamaban la corriente negra, que era salir de Lima, de la altura de Lima, llegar hasta las costas, a las islas y costas asiáticas, ir a Filipinas, cargar todos los productos, riquezas del continente asiático o comerciar con ellos, y entonces los vientos eran totalmente en contra para regresar. Hasta tanto, con la corriente negra subían hasta casi la altura de Tokio, y entonces los vientos giraban y ya iban de oeste a este, con lo cual llegaban muy altos, muy arriba de San Francisco, y después bajaban costeando. Entonces las mercancías se descargaban en el Pacífico, se pasaban con caballerías, carretas y tal al Caribe, de allí se embarcaban y venía lo que se llamaba el galeón de las Américas, uno al año, que no era un galeón, era un tren de galeones, era un verdadero tren de galeones acompañado por media armada española para protegerla de los piratas, porque a la altura de Cuba y el Caribe estaban holandeses, ingleses, franceses, todo el mundo esperando a ver allí que caía. Bien, entonces, ¿qué importancia tenía? Una gran importancia a toda aquella zona. Claro, entonces se denuncia esto y España empieza a mandar, además de expediciones científicas, como la famosa de Malaspina, empieza a enviar, pues esto, pues un galeón, una fragata, y llegado un momento, allí no encuentran a nadie, más que algún ruso que otro, y pues en el descenso, buscando aguada, pues creen que ven un canal entre las nieblas, creen que aquello es un río de agua dulce y se encuentran que no, que es la isla de los Robles, le llaman en principio. Bien. Con todo esto en Europa, ¿qué pasaba en Europa? En Europa había lo que se conoce como la Guerra de los 7 años, donde fue una lucha entre Francia, Inglaterra y Francia. Y Francia apoyada por un estúpido, y perdone la expresión, por un estúpido pacto de familia entre España y Francia, donde se obligaban a defenderse por el mero hecho de que las dos familias gobernantes eran borbones. Sí, el pacto, pues se llama el pacto de familia. Sí. Aquello fue un desastre, pero un desastre, porque nunca se apoyaron en nada. España perdió el origen de Gibraltar, de Menorca, bueno, y los franceses salieron pues, esquilmados ya para siempre. Entonces, Inglaterra se había quedado sin enemigo en Europa. No podía progresar en Europa porque tenía a Alemania, bueno, a los príncipes germánicos, a Holanda, que era una potencia naval y tal, y aspiraba a ir hacia el oeste. Sus colonias, las 13 colonias famosas, estaban ya a punto de independizarse y ellos querían continuar teniendo el control. Con lo cual, pues empezaron a intentar viajar hasta allí y reivindicar aquellas tierras y aquellas cosas. El primer choque fuerte fue en Nootka. Ok. Ahora sí ya entramos en la novela. Sí. Muy bien, entremos en el tema de la novela. ¿Cómo llega usted? ¿Por qué decidió escoger esa zona? ¿Qué le intrigó? ¿Qué es lo que usted investigó como para llegar a escribir sobre esa zona en específico? Pues llegaron, como siempre, España pretendían las expediciones científicas, aquello de llegar hasta los 60 grados norte, que allí se creía que qué pasaba allí. Y eran los hielos eternos. Y entonces, pero nunca llegaban, o bien porque enfermaban, o bien por escorbuto, o bien por temporales, porque además eran dos galeones que iban, una fragata y un paquebote,
tampoco era una armada ni tal. Y en uno de los regresos pararon en Nutka. Nutka era una isla no muy grande, pero de un cierto tamaño, muy ricamente, con mucha madera, con muy buena tierra, con muchas buenas fuentes, con un puerto, un abrigadero que llamaban, un puerto muy abrigado, y diríamos que buscando Aguada, los españoles se tomaron posesión de aquello, dijeron, esto nos corresponde porque esto está dentro de las bulas alejandrinas de Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, y por los acuerdos de Tordesillas, que donde se acordó que trazando una teórica línea desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, a la derecha, todo lo que se conquistase por un príncipe español que antes no hubiese estado reivindicado por otro príncipe cristiano, sería para España, y de ahí hacia la izquierda para Portugal. Claro, ese pacto se firmó y se ratificó con las bulas alejandrinas en 1432. Claro, en 1774 quedaban ya muchos príncipes cristianos, pero pocas ganas de cumplir las leyes de 300 años antes. Con lo cual, pues aquello ya fue, pues todo el mundo intentó, pues como aquí decimos, meter la cuchara. O sea, aquí en mí me dice, ¿y qué hacían los rusos y los portugueses y los españoles? Pues todos saber qué sacaban del río revuelto. Al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues eso es lo que buscaban. Entonces España fueron los primeros que llegaron a aquella teórica isla. Había un tal capitán Cook, es que esto es muy largo, ¿sabes? Había un tal capitán Cook que dice que pidió permiso al virrey de España para establecer allí un abrigo, un jacalón, o sea, como un cobertizo. Pero aquello se ve que era inhóspito y tal, y se fueron. Total que un grupo de españoles con 35 voluntarios del regimiento de Cataluña se establecieron allí, llevaron cerdos, llevaron gallinas, llevaron plantas y le llamaron la isla de Santa Margarita porque la descubrieron en el día de Santa Margarita, aunque después fundaron lo que llamaron el fuerte de San Miguel de Nutka. Y a partir de ahí después ya llega un barco de bandera de origen portugués, pero con tripulación inglesa y bandera portuguesa. ¿Por qué los ingleses utilizaban un barco inglés, diríamos, de alquiler? Porque había un acuerdo entre españoles y portugueses de que no se interferirían ni atacarían mutuamente. Claro, entonces yo alquilo el barco, mi tripulación es mía, pero como voy en un barco portugués, pues no me pasa nada. Y sí que pasó. Pasó que le hicieron, pues que apresaron el barco, porque llegaron también en malas circunstancias. Y intentaron, como caballeros que eran tanto el capitán inglés como el capitán español, pues llegar a un acuerdo, para lo cual le invitaron, mutuamente se invitaron, como transcribo yo en la novela, a muy liberales libaciones de buen vino. Con lo cual andaron un poquito así como pedos, que dicen por ahí, ¿no? Total, que hubo en cierto momento, hubo un intento, bueno, se ve que profirió alguna palabra o algún insulto el capitán inglés, el capitán español no lo entendió bien, porque estaban a esas horas ya habían tomado tanto que los intérpretes no hacían ya no eran necesarios, y el español dijo,
detener al inglés. Lo detuvieron, lo encarcelaron. Al final, claro, los indios que estaban al loro vieron, uy, estos están peleando, ahora es la nuestra. Apareció un indio, dos o tres barcas de indios y armando mucha bulla, gritando y tal y cual. Y uno de los militares españoles disparó un tiro de aviso para que no avanzaran más. Y un suboficial entendió que aquello, que es que había errado, y él estaba mejor preparado, apuntó, le tiró y mató al único indio que murió en el combate. Pero fue más bien por un error. Uy, esto se ha ido. ¿Me oye? No, sí lo oigo. ¿Me escucha usted? Se fue. No, yo estoy aquí. Yo también estoy aquí. Bueno. No sé qué. Bien, total, que y aquello degeneró ya en una serie de... El barco aquel lo apresó España y lo devolvió destrozado. Y entonces empezaron lo que se llama las convenciones de Nootka, o también las 3 convenciones de París, porque se celebraron en París. Total, resumiendo, aquello llevó muchas conversaciones, hubo un buen intento de arreglo que lo realizaron dos navegantes, dos muy buenos navegantes. Uno por parte española, que se llamaba Francisco de la Bodega y Cuadra, y otro por parte inglesa, que era, creo que Francis Vancouver, que además tenían entre ellos muy buena relación, lo supieron llevar aquello bastante bien, pero al final el uno murió y el otro enfermó, y al final aquello terminó pues mal. Terminó teniéndose que retirar España. Ahí yo sí que hay una consideración personal mía, después de lo que he estudiado y he visto, que es, diríamos, el primer paso atrás del Reino de España. Porque abandonó aquello después de varios años y de muchas disputas, abandonó aquello, permutó. Francia creo que le entregó la Luisiana porque la había perdido y se la tenía que dar como compensación de guerra. Después todo lo que son las Californias y Nuevo México y tal, España se lo vendió a los Estados Unidos. Al final, el último de todo, aquí yo hago 2 consideraciones personales y que los estadounidenses no me lo tomen en cuenta. Una fue el primer paso atrás y el segundo fue un acuerdo estafa con John Quincy Adams cuando era secretario de Estado de Exteriores, antes de ser presidente de los Estados Unidos, donde le compró o le recompró a España la Florida y una parte de Virginia a cambio de $5 millones de la época, que nunca para indemnizar a los propietarios que quisiesen regresar a su país de origen, tanto franceses como españoles, cosa que nunca pagó ni nunca indemnizó. O sea, que por eso digo que fue una estafa, porque ni pagó ni indemnizó. Y más o menos ahí se acabó la historia, pero eso sí, a partir de ahí España fue siempre retrocediendo. Ya vino la liberación de las colonias, las pérdidas, tal. Y esto lo define muy bien. Si me permite, voy a leer este episodio tan poco importante, diríamos, en general para el gran público y para la gente que hace películas de indios y vaqueros y de conquistadores en Estados Unidos. Lo definió muy bien don Julián de Arriaga, que era el ministro de la Guerra y de Marina del Reino de España. Y le dijo al rey: Majestad, sufrimos guerras en Europa y revueltas en las colonias,
Perdimos Cuba y las Filipinas a manos inglesas y nos faltaron barcos, gentes y dineros. Por otra parte, la política de Peter Joven, que era en aquella época era el premier inglés, era la siguiente en casos bélicos. Decía a sus ministros: en la guerra, disparad primero y preguntad después. O sea, eran dos políticas totalmente diferentes. Yo disparo y después ya preguntaré si te he hecho daño o no. Entonces, y un poco esa es la conclusión. Ahora quedo a su disposición para lo que quiera. Hay un dicho, no sé si en España esté, de que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿No creo que algo así pasó con el país, en España? Tratar de abarcar tanto y perdió el control de lo que tenía. Eso es complejo, es verdad, porque figúrese, hablemos desde el bueno, usted sabe que en todo el Golfo aquel de Alaska, pues está la Bahía Bucareli, el puerto de tal, son todos españoles, nombres españoles, lo cual quiere decir que desde allí hasta la Tierra de Fuego hay un tema muy, muy bonito que yo quiero tratar más adelante, que es el archipiélago de Chiloé, que está ya está pegado a Chile, pertenece a Chile, pero está ya en el último extremo. Aquello no se podía abarcar. Tanto terreno, como bien dice, no se podía abarcar con entre 5 y 7 millones de personas, de habitantes que tenía Castilla, porque España eran 3 reinos y el reino de Aragón, o sea, concretamente donde yo vivo, el reino de Valencia, que era del reino de Aragón, no participaban en la conquista de América. Por eso nuestros antepasados, más se dedicaron al Mediterráneo y llegaron a establecer y tener colonias hasta incluso en Neopatria, en Grecia, en Sicilia, Nápoles y Sicilia fue un reino también, porque en realidad como unidad geopolítica España no fue hasta los Reyes Católicos, pero los Reyes Católicos todavía Fernando era de Aragón e Isabel era de Castilla. Y nunca se juntaron, se unieron hasta 1812 con la primera Constitución de Cádiz. Muy bien. Ahora, la otra pregunta que tengo es con respecto a que si tanta extensión tenía España, fue una de las causas por las cuales se levantaron las poblaciones para poder liberarse completamente, independizarse completamente de la corona española. No, no se levantaron las poblaciones base, no, los naturales del país no se levantaron. Se levantaron los criollos. Los criollos. Los hijos de españoles o españolas con naturales del país. Okay. Porque además fue gente que los militares todos estudiaron en España. Lo que pasa es que uno de los problemas que tuvo España es que España colonizaba y además integraba. Otros países, no quiero decir nombres, ni colonizaban ni integraban. Simplemente comerciaban y hacían uso de las cosas que habían en el sitio. O sea, nunca España se integró desde el primer momento con los naturales, sobre todo con las naturales. Sin embargo, los anglosajones nunca fue esa su política, en ningún país. En ninguno. En la India tampoco. En ningún país. Entonces, pero el mestizaje sí es la fusión de un europeo con un nativo, ¿no? El mestizaje, sí. Sí, el mestizaje fue ese.
Pero eso se dio en Centroamérica, en Sudamérica, en los estados del sur, pero no en Norteamérica. Las 13 colonias, al contrario, a quien cogían por delante, al indio que cogían por delante, creo que no lo trataban muy bien. O sea, era una política de exterminio más bien que de exterminio. Yeah. Entonces, esa gente, cuando empezó a tener pues organización propia, siempre de estructuras virreinales, gobernadores y tal, pues esa gente mandaba a sus hijos, que eran gente muy poderosa, con mucho dinero, mandaban a estudiar a Inglaterra sobre todo, a Irlanda, mejor dicho, porque era católica y tal. Y entonces en aquella época es cuando Europa estaba viviendo, pues había caído la Revolución Francesa, en Inglaterra ya tenían un parlamento, y esas cosas pues empezaron a cambiar, porque en realidad cuando las Cortes de Cádiz, muchos de los diputados eran sudamericanos, pues colombianos o venezolanos, criollos. Y de hecho la revolución y la independencia la hicieron los criollos con ayuda muy importante de América, de Inglaterra y de Francia. Porque sobre todo de Inglaterra, porque conocerán ustedes que la mayor ayuda que tuvo el general Washington y las 13 colonias fue de España. Los cañones que utilizaba y que gastaba estaban fabricados en Bilbao. Los uniformes se los hicieron en Alcoy, un español. Y las botas creo que por ahí por el sur de Andalucía, unas famosas botas, o sea que fue equipado prácticamente por la corona española. ¿Considera España o ustedes consideran que los criollos traicionaron a la corona? No. Es un tema controversial. Personalmente no. Hombre, si fuese todavía una monarquía, si España no fuese una monarquía constitucional y tuviese una constitución, y ha tenido varias, no muchas, pero varias, pues que fuese todavía un reino absoluto, consideraría que sí, pero así no. Pero en esa época, en la época que se independizó el continente. No, en aquella época prácticamente sí. Yo creo que sí, porque ellos fueron los que levantaron al pueblo. El caso curioso que le comentaba antes, el de las islas de Chiloé, son unas islas que permanecieron fieles a la corona de España hasta el último momento, hasta el punto de que España los abandonó después de Filipinas, Puerto Rico y no sé qué otra isla, que fueron, y Cuba. Les dijeron, y fíjese el detalle, que la fiesta nacional que celebran los habitantes de Chiloé no es el Día Nacional de Chile, es el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Luego, los naturales, que además en su momento se opusieron muchísimo a los españoles, después se encontraban mejor tratados por los españoles que por los criollos. Entiendo. Tampoco soy yo, perdona Armando, tampoco soy yo un analista histórico-político de tanto nivel, ¿eh? Yo soy un amante de la historia, pero sí creo que las cosas se consiguen con trabajo. Claro. Y si no se trabaja y no se investiga, bueno, voy a aprovechar, no se consiguen cosas como esta, de la cual, pues, bueno. ¿Considera usted el libro de Nootka
Me lo he pasado. Un libro que de una historia no narrada en las escuelas, no No, no, narrada, o una historia oculta que usted la descubrió y la da a luz. pero que hay muchas así, ¿eh? Mm. Muchísimas. Pero no todo, no solamente los españoles, ¿eh? Los portugueses y los... Igual que todavía hay una cosa muy curiosa que me interesa mucho, la cantidad de asentamientos, peñones, ínsulas, pequeñas islas, que todavía tienen España, Portugal, Inglaterra, Francia, a lo largo de todo el mundo. O sea, pero a lo largo de todo el mundo. Nosotros tenemos España frente, simplemente, fíjese cómo será. Hay un peñón que se llama el Peñón de Perejil y las islas de Alhucemas, pero el Peñón de Perejil, fíjese cómo será que hay una señora que tiene cabras que pasan es un islote, que pasan las cabras cuando la marea está baja a comer la hierba en el peñón y se vuelven antes de que suba la marea. O sea que está pegado a Marruecos. ¿Sí? Pues de esos hay infinidad. O sea, un pequeño archipiélago entre las islas de Cabo Verde, no, de Funchal y las Islas Canarias. En mitad del camino hay un pequeño archipiélago que no se disputan porque España y Portugal no se han disputado nunca nada, pero que ahí está, que si está más cerca de mí, que si está más cerca de ti, que si hay petróleo, que si no hay petróleo, pero ahí está. Tierra de nadie, tierra de nadie. Sí, sí, pero así hay, pero que las Naciones Unidas lo reconoce como de propiedad, pues o de ingleses, o de franceses, o de españoles, pero ahí están. Muy bien. ¿Dónde se puede conseguir su libro? Bueno, pues Para el cerrar libro la lo podemos conferencia. conseguir en los portales. Esto es muy importante. Antes no me lo anotaba, ahora me lo anoto. Por ejemplo, mire, en Amazon, En Amazon. en Amazon, en Casa del Libro también, Ujú. en Agapea, que también es un portal, y en portales digitales, en todos los portales digitales. Independientemente, también, bueno, aquí hay mucha distancia, pero a petición, si me lo piden, pues por un Messenger lo puedo remitir firmado incluso. Ah, muy bien. Además, con mucho gusto. Y en España, por lo menos, por petición en librerías, pues en un plazo de 6 o 7 días, no esta edición, que esta es de impresa, sino en aquella que hay Digital. más de estas compañías. Muy bien. Pero entonces, si lo quiere, se lo quieren pedir a usted directamente, ¿a dónde lo piden? Sí, pues por un Messenger a Enrique Argente que me buscan y me lo piden y en Messenger hablamos de la forma de enviarlo o cómo lo podemos El facilitar. costo y el envío, ¿no? También. ¿Eh? Muy bien, Enrique, fue un placer charlar con usted. Nada más el último mensaje suyo a la humanidad en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Usted como escritor, los escritores somos gente pensante, podemos analizar la situación en el mundo, qué pasa en el mundo y un mensaje suyo. Pues me pone usted en un aprieto, porque sí, 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 porque si no son capaces, de perdón, Laura, perdona un momento. Si no son capaces los grandes dirigentes, incluso los grandes conductores como es el Papa o el Dalai Lama o toda esta gente que piensa y al que le duele el dolor de la gente, pues yo soy yo soy un humilde trabajador de la palabra escrita. No, de todas formas, creo que no solo se ha de hablar de la paz, se ha de trabajar por la paz. Y no se trabaja con las palabras,
sino con los hechos. Muy bien. Dentro de todo lo que tenemos concretamente ahora en Europa, pues no nos queda más que ayudar en la posible a los refugiados, a los heridos y a todas las desgracias que estamos teniendo con la maldita guerra esta que tenemos en Ucrania. Y no puedo decir más. Bueno, ya con eso ahí lo dejamos. Enrique, fue un placer volver a charlar con usted. Un abrazo virtual desde los Estados Unidos. Igualmente. Y que la pase usted muy bien en compañía de su familia, sus seres queridos y sus lectores. Hasta pronto. Gracias, adiós, adiós, adiós.